Romanos capítulo 8, vamos a leer el versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. ¿Está conmigo? ¿Sí? Si no lo tiene en su Biblia, usted puede leer acá en la pantalla, pero participe con varios sentidos de la palabra de Dios. Dice el texto, dice: de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra ¿qué? ¿En nuestra qué? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Hace 8 días les estuve hablando acerca de la inmoralidad sexual, del pecado sexual. ¿Cuántos recuerdan? ¿Sí? ¿Cuántos pudieron esta semana sentirse fortalecidos frente al pecado sexual? Porque cuando hay conocimiento de la palabra de Dios, nosotros podemos vencer. Ahora, todos nosotros tenemos una debilidad, y es en lo que me quiero enfocar en el mensaje de esta noche. Porque todos nosotros deseamos y queremos vencer en nuestras debilidades. Todos nosotros tenemos una debilidad, y mal haría usted en no reconocer cuál es su debilidad. Todos tenemos debilidades, pero no todos tienen las mismas debilidades. Quizá para algunos la debilidad sea, como hablamos hace 8 días, el pecado sexual, sea la fornicación, sea ver pornografía, la masturbación, o esté luchando en contra de su identidad, y si es hombre siente atracción por ese mismo género, o si es mujer siente la atracción por ese mismo género. Eso es una debilidad de tipo sexual. Pero así mismo puede haber en la iglesia alguien que diga: no, pastor, eso tan bobo. No, yo soy santo en ese. Pero el hecho de que usted no sea débil sexualmente no significa que tenga otra debilidad. Por ejemplo, hay personas que tienen la debilidad de los vicios, como por ejemplo el licor, como por ejemplo la marihuana, como por ejemplo el apostar. Hay personas que nada más le dicen: nos tomamos una, y ya no pueden controlarse, o abren una botella de cerveza y de una vez empiezan a sudar, porque esa es su debilidad. Hay personas que tienen otro tipo de debilidad, y es que no pueden escuchar que estén hablando de algo o de alguien, porque inmediatamente tienen que dar su opinión. ¿Cómo se llama esa debilidad? ¿No sabe cómo se llama esa debilidad tan buena y tan rica? ¿Periodista? No, porque no tienen el título ni han ido a la Universidad del Tolima. ¿El qué? El chisme. Mire que el chisme es un deseo de la carne, es una obra de la carne. Y la palabra de Dios dice que el chismoso no entrará al reino de los cielos. Entonces, hay personas que están hablando y sienten el deseo: es que yo voy a dar mi opinión constructiva, es que yo voy a dar mis comentarios. No, eso se llama ¿cómo? Chisme. Y si uno ve que hay un chisme, ¿qué tiene que hacer frente al chisme? Decirle: no me hable. No, hay que pararlo. Hoy les estaba hablando a los hermanos que se van a bautizar cómo se para un chisme dentro de la iglesia. ¿Sabe cómo se para un chisme dentro de la iglesia? Venga, y llamamos a la persona. Usted está hablando mal del pastor, venga que yo tengo acá el número del pastor. Pastor, venga que acá el hermanito tiene algo que decirle. Y ya esa persona que le dice: no, pero que se va. Y le voy a contar que usted está diciendo eso. Y así se mata un chisme. Que es que están hablando el hermanito: venga y nos tomamos un café, y usted le dice: no, pero es que yo le estoy contando solo para orar, porque es que ese hermano es débil, el pastor está hablando de las debilidades. No, es chisme. Entonces, yo quiero que lo primero que usted haga esta noche es que escriba ahí en su libreta de apuntes: ¿cuál es su debilidad? ¿En qué se siente usted débil?
¿En qué se siente tentado? Ahora, tenga cuidado cuando escribe porque puede que el de al lado la debilidad sea el chisme. Entonces usted escriba ahí en otro idioma, escríbalo en inglés o en coreano o por lo menos identifíquelo en su corazón. Pero que usted diga verdaderamente, esta es mi debilidad. Si usted no tiene una debilidad, hermano, déjeme decirle dos cosas. Número uno, o que usted es un ángel del Señor que vino a visitar, a mirar si estamos haciendo bien el culto. O número dos, que usted es un orgulloso tremendo, ¿no? Porque hay hermanos que dicen, sí, pero si yo no tengo ninguna debilidad, la debilidad son para los humanos. Yo no tengo eso, yo soy perfecto, todos se equivocan, yo no. No, hermano, eso se llama orgullo. Entonces, si usted no puso una debilidad, escriba la que usted tiene, que se llama el orgullo. Usted no puede aceptar que tiene equivocaciones. Ahora, según el texto que acabamos de leer, hay una persona que nos puede ayudar en las debilidades y es el Espíritu Santo. ¿Cuál es la cuestión de las debilidades? Que las debilidades son tan tremendas que nos hacen creer que estamos perdiendo la batalla contra esa debilidad. Por ejemplo, en mi profesión de abogado, a veces llegan personas que me dicen, necesito hacer algo, pero ya lo he intentado por todas partes. Ya fui a la alcaldía, a la fiscalía, al juez. Y entonces uno se pregunta y uno dice, si ya se fue a eso. Y vienen y le dicen a uno, no, y lo peor es que ya usted es el quinto abogado que busco. Y uno dice, ¿y qué me vieron a mí? Porque hay chicharrones jurídicos que verdaderamente son duros, como por ejemplo tener un inquilino que no le paga y que hay que echarlo de la casa. Hermano, eso es duro, le toca a uno y uno se van que no, que para donde el juez de paz, que se van para la fiscalía y no pueden sacarlo. Hay chicharrones que son duros, como por ejemplo partir una herencia que el otro no quiere, ¿cierto? Que no, que esa casa es de mis 5 hermanos y de 8 fuera del matrimonio y que me pertenece 100 ladrillos y a él. Y eso es difícil. Ni me busque a mí para eso porque es casi imposible. Y eso mismo es lo que está diciendo la Biblia. Tú y yo tenemos debilidades que parecen imposibles, que parecen chicharrones, que ni siquiera buscando el mejor abogado del mundo. Unos van a terapia, otros van al psicólogo, otros van a consejería, otros ven caso cerrado para mirar si ellos pudieron, si la doctora Polo pudo ayudarles. ¿Cómo no me va a ayudar en mi debilidad? Pero cuando tienen que enfrentarla se dan cuenta que no pueden. Entonces la palabra de Dios nos da una solución para nuestras debilidades y es la ayuda del Espíritu Santo. Y seguido en el capítulo 8 del texto de Romanos, nosotros nos damos cuenta que hay dos ayudas que el Espíritu Santo nos da para vencer nuestras debilidades, sea como se llame. ¿Cuántas ayudas nos da el Espíritu Santo? ¿Cuántas? Dígale al que tiene al lado, 2. Pero dígale porque ¿cuántas ayudas? 2. ¿Quieres saber cuáles son? ¿O oramos y terminamos? No, porque necesitamos. ¿Cuántos necesitan la ayuda del Espíritu Santo para vencer las debilidades? Entonces, la primera ayuda nosotros la encontramos en el versículo 2 del capítulo 8. La primera ayuda que nos da el Espíritu Santo la encontramos en el versículo 2 del capítulo 8. Dice la palabra de Dios así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era, y aparece la palabra, ¿era qué? Débil de la carne, ¿cierto? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu Santo. La primera ayuda que el Espíritu Santo nos ofrece para vencer la debilidad es que el Espíritu Santo nos ayuda a cumplir la ley de Dios. El Espíritu Santo ha sido enviado para que te ayude a ti a cumplir la ley de Dios. Y el texto es muy claro al decir que hay dos tipos de ley. La primera es la ley del Espíritu. Y la segunda es la ley de la ¿qué? ¿De la qué? ¿Leyeron conmigo o volvemos a leer? La ley de la carne. ¿Cuál es la ley del Espíritu? La ley que proviene de parte de ¿quién? De Dios, que nos lleva a la santidad. Pero la ley de la carne es la ley de nuestra propia naturaleza, de nuestra debilidad. Se lo explico. ¿Usted sabe que su carne le habla a usted? Y usted tiene que aprender a distinguir su propia carne, porque si no, ¿cómo va a luchar contra ella? Porque cuando usted está ahí quietico, sentado sin hacer nada, inmediatamente le llega un pensamiento que le habla para que usted acceda a eso. Usted está viendo un canal y está así quietico, cuando por allá escucha que hay una pelea, y entonces inmediatamente ¿qué le dice a su carne? Nada, pastor, yo soy del Espíritu, yo sigo ahí viendo el canal. ¿Cuál es la ley de la carne? Y usted no dice, no, pero es que yo ni soy detective, ni soy periodista, ni guionista. No, inmediatamente esa concupiscencia nos hace saltar y decir, ¿qué pasó? Usted está teniendo una discusión con otra persona y esa persona le dice, es que tal, y tal. E inmediatamente hay quien le habla. La carne. ¿Y qué le dice la carne? Perdónalo. Ponle la otra mejilla. No le contestes. Vete y cuéntate. No, ¿qué le dice a usted la carne? A ver, déjeme saber qué le dice a usted su carne. ¿Qué le dice a usted? No se vaya a dejar. ¿Qué más le dice a usted su carne? Uy, yo estoy sorprendido porque le estoy predicando a gente tan santa que la verdad yo me siento tan mal porque ustedes ya la carne no les habla. Nada le dice la carne, ¿cierto? Venga, yo los hago quedar en vergüenza. La carne empieza a decirle, acuérdele del día que él se equivocó y dígaselo. Así haya pasado hace 10 años. ¿O me equivoco? Entonces siempre hay una carne que tiene una ley. La ley del pecado, la ley del talión dice ojo por ojo y diente por diente. Si a mí me la hacen, me la pagan. Se está quieto lo que está quieto. Esa es la ley de la carne. Pero hay una ley del Espíritu. ¿Y dónde está la ley del Espíritu? Está consagrada ¿dónde? En toda la Biblia. Y entonces yo quiero hacer la pregunta, ¿cuántos de los que están acá se saben toda la Biblia de memoria? Entonces quizá por ahí empieza nuestra debilidad, porque no conocemos cómo agradar a Dios. Pero yo le tengo una solución, y es que el Espíritu Santo fue enviado a este mundo para recordarte cuál es la ley de Dios y te ayuda a cumplirla. Dice el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31. ¿Cómo es eso de que nosotros podemos recordar la ley de Dios? Porque usted dice, pastor, la verdad yo no me sé todos los mandamientos que están escritos en la Biblia.
Pues Jeremías capítulo 31, versículo 31 dice así, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Jehová. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y miren lo que dice el versículo 33: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su ¿qué? ¿En su qué? ¿Están conmigo? Estoy leyendo el versículo 33 del capítulo 31. Daré mi ley en su, y la escribiré en su, y yo seré a ellos Dios, y ellos me serán pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Para qué fue enviado el Espíritu Santo? Para que esté en tu corazón y te esté recordando qué es lo que le agrada a Dios. Así que tú, cuando estés escuchando la voz de tu carne que te va a llevar a hacer lo que no quieres, es el momento en que tú tienes que hablar con el Espíritu Santo. Pero una conversación seria. Abra su boca, alce su voz y diga al Espíritu Santo: ¿esto que voy a hacer me conviene? ¿Te agrada? ¿Viene de parte de Dios? Porque quizá usted en medio de una discusión no se va a poner: espere un momentico, espere tranquilo, yo voy a mirar si lo que usted me está diciendo y lo que yo le voy a contestar está bien. A ver, porque donde usted le haga eso a la otra persona que está peleando, ¿cómo me pone la otra persona? Pues con esa misma Biblia es que le voy a dar, ¿cierto? Porque si hay algo que le da rabia a los papás, es que usted los esté regañando y los hijos se queden. Usted le dice: pero diga algo. Entonces, en ese momento, cuando usted sienta la tentación de llamar a esa persona para hacer una propuesta indecente, cuando usted sienta la tentación de irse a la taberna, al bar o con los amigos, cuando usted sienta la tentación de hablar lo que no debe, ahí está el Espíritu Santo para ayudarte. Y pregúntale: Espíritu Santo, ¿está bien lo que voy a decir? Y tú no necesitas ir a la Biblia, porque Él está allí en dos partes. Número uno, ¿en dónde? En la mente. Y número dos, en mi corazón. A ver, levante su mano derecha, por favor, y diga: el Espíritu Santo está en mi mente, y tóquese la cabeza, y está en mi corazón. Otra vez, a ver, dígalo. No en silencio, porque yo no me imagino usted hablando con el Espíritu Santo cuando su carne le esté hablando ahí. Por eso hay que orar de tal manera que su oído escuche lo que su boca está diciendo, porque si no, la voz de su carne va a ser más fuerte. A ver, diga conmigo: el Espíritu Santo está en mí y está. Y si tú le preguntas, Él dice: yo he venido a tu vida para enseñarte cuál es la ley de Dios y para decirte lo que está bien y lo que está mal. Número dos, ¿a qué ha venido el Espíritu Santo? A ayudarnos en nuestra debilidad. Ya le dije que el Espíritu Santo ha venido a ayudarnos a cumplir la ley de Dios. Pero lo segundo que me enseña el pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 26, es que el Espíritu Santo ha venido a ayudar a vencer mis debilidades. Ayudar a vencer mis debilidades. Entonces, lo primero que yo hago es preguntarle si eso que estoy pensando viene de parte de la ley de Dios o si viene de la ley de mi carne. Y cuando ya identifico que eso no viene de Dios, entonces ahora empieza el trabajo del Espíritu Santo para ayudarme a vencer en mi
debilidad. ¿Y por qué subrayo ese mi debilidad? Porque dice el texto Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y rápidamente le quiero decir 4 cosas que ocurren cuando usted deja que el Espíritu Santo le ayude en su debilidad. Número 1, lo primero que dice allí es que no sabemos cómo pedir. Y el Espíritu Santo empieza a orar con nosotros. Y la pregunta que nos debemos hacer es: ¿por qué no sabemos cómo pedir? Si la Biblia nos enseña a orar, ¿cierto? Seamos claros. ¿Cuántos de los que están acá saben orar? Mire que no hay nada más sencillo que orar. Es más, si usted no sabe orar, hable conmigo y yo le enseño a orar. Porque inclusive los discípulos se acercaron a Jesús y les dijo: Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo: cuando ustedes oren, orarán así. Y nos enseñó a orar. Y si usted mira la Biblia le enseña cómo orar. Entonces no es la excusa de que, estoy en debilidad, Dios mío, estoy que caigo. ¿Verdad que el Espíritu Santo está orando por mí? Voy a seguir acá sin hacer nada. Que el Espíritu Santo se encargue. No. Ahí no está diciendo que el Espíritu Santo va a hacer lo que tú tienes que hacer. Porque Jesús fue muy claro con los discípulos. Y Jesús, el día que estaban en Getsemaní, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Y quiero dejar esto muy claro, porque hay creyentes sinvergüenzas que dicen: no, es que Dios me va a ayudar ahí ahora. No. Usted tiene que orar para no caer en tentación. Aquel que deja de orar es un plato seguro, una presa fija para que Satanás lo deje caer en oración. Es más, cuando yo escucho a los hermanos que han fallado, que han caído, siempre lo que tienen en común es que dejaron de orar, dejaron de hacer su devocional, se enfriaron, luego dejaron de asistir a la iglesia, luego dejaron de estar con personas cristianas y por último cayeron. Entonces la Biblia no está diciendo que el Espíritu Santo se va a poner a orar por usted, porque usted es el que tiene que orar para que no caiga en debilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Dice que no sabemos pedir como nos conviene. Y la respuesta es sencilla. Lo que pasa es que si nosotros oramos por nuestra debilidad, pedimos por conveniencia. Cuando usted está en debilidad, dependiendo de la debilidad, usted no puede poner a invocar la propia debilidad, ¿cierto? Un ejemplo, les hablé de la tentación sexual, ¿cierto? Entonces usted dice: ay, Dios mío, esta mujer acá, véame, ya me dio besitos en el cuello y se está empezando a quitar la ropa. Voy a empezar acá a reprender. Padre, en el nombre de Jesús, esa ropa vuelve y se pone ahí, ahora mismo, ahora, te pone la ropa. ¿Por qué? No, hermano, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Porque la Biblia dice que ¿qué hay que hacer con la inmoralidad sexual? Huye, porque usted termina diciendo: Señor, Padre, grandes y maravillosas son tus obras. Porque usted no sabe cómo pedir en momentos de ¿qué? De debilidad. ¿Sí ve la diferencia? Yo tengo que orar todos los días y decirle: Señor, guárdame, líbrame de la tentación, y me mantengo firme. Y la Biblia dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Pero en el momento de la debilidad, usted empieza a decir: Padre, estoy que me mato con esta persona, estoy que le pongo la mano. Entonces empezamos a orar por la debilidad. Señor, dame una oportunidad, Padre, para que yo no le pegue, que se resbale y que él mismo se casque, Dios santo. Que él mismo. Y entonces no sabemos cómo pedir, pero él sí sabe cómo orar por nuestra
Debilidad en el momento en que somos tentados. Número 2, lea conmigo el versículo 24 y 25 para que usted sepa cómo es esa ayuda que el Espíritu Santo nos ofrece. Versículo 24: porque en esperanza fuimos salvos. ¿Están conmigo? Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que, perdón, espere, otra vez. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hago una ilustración acá para que usted entienda cómo el Espíritu Santo ayuda. ¿Cuántos de los que están acá han tenido un problema tremendo? ¿Cierto? Y como nosotros somos hombres y mujeres de fe, ¿cuántos hombres y mujeres de fe hay acá? Dice el dicho que la esperanza es lo que ¿qué? Lo último que se pierde. Entonces usted como hombre y mujer de fe, usted dice: yo no me voy a rendir porque tengo una ¿qué? Esperanza de que esto va a cambiar. Entonces está el matrimonio horrible, pero usted dice: yo tengo la esperanza de que esto se va a arreglar. Usted tiene que pagar esa deuda que está terrible y usted dice: no, yo no voy a salir corriendo porque yo tengo la esperanza de que me va a llegar un trabajo y con eso voy a poder pagar. Siempre guardamos la esperanza, y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ustedes saben afrontar las crisis porque en el fondo tienen una esperanza, y gracias a esa esperanza ustedes son pacientes hasta obtener la victoria. Y luego el versículo 26 dice: y de igual manera, como ocurre cuando nosotros tenemos crisis y tenemos esperanza, ocurre cuando nosotros estamos en debilidades y el Espíritu Santo nos ayuda. En otras palabras, la crisis en el primer ejemplo ahora es la debilidad, y la esperanza que tenemos ahora es el Espíritu Santo, porque así como la esperanza nos sostiene en medio del sufrimiento, el Espíritu Santo nos sostiene en medio de la debilidad. Vuelvo y le repito para que usted entienda los versículos. Así como la esperanza me sostiene en tiempos de debilidad, en tiempos de sufrimiento, el Espíritu Santo me sostiene en tiempos de debilidad. No permita que la ayuda del Espíritu Santo se vaya en tiempo de debilidad, porque si usted no pierde la esperanza en tiempo de crisis, no permita que usted le llegue a creer la ley de la carne, que el Espíritu Santo no le va a ayudar en medio de su debilidad. Cuando usted pierde en su mente de que tiene la ayuda del Espíritu Santo, ya la debilidad le ganó. Cuando usted dice: no, de esta yo ya no salgo. No, es que yo siempre voy a seguir pecando en lo mismo. Es que yo nunca voy a cambiar. Es que yo siempre he sido así. Significa que usted perdió la ayuda del Espíritu Santo. Lo tercero que me doy cuenta allí es que el Espíritu Santo, uno de sus nombres, de su título, es el Consolador. Como dice Juan 14:26: y enviaré al Consolador, al Paracletos. ¿Qué significa Paracletos? ¿Qué significa Consolador? Significa uno que ayuda, uno que consuela, uno que anima y uno que media por nosotros. Entonces usted dice: estoy en mi debilidad, no sé si caer o no caer, pero el Espíritu Santo está ¿qué? Conmigo. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo conmigo? Lo dijimos, ¿está qué? Intercediendo, ¿cierto? Él está ahí intercediendo. Yo no sé cómo pedir en estos momentos porque ni ganas tengo de orar en medio de la debilidad, pero sé que el Espíritu está ahí para ayudarme porque ese es su trabajo. Y si hay algo que nosotros debemos tener en cuenta es que el Espíritu Santo es como Rexona. Nunca te abandona en medio de la debilidad.
Él va a estar ahí siempre. Vuelvo y le digo, yo quiero que usted tenga y guarde esto en su corazón, porque cuando usted cree que el Espíritu Santo se fue y no le ayuda con su debilidad, usted va a caer en debilidad. Pero cuando usted cree que el Espíritu Santo está ahí al lado, intercediendo, consolando, ayudando, haciendo de paracletos, entonces usted está a punto de obtener una victoria en la debilidad. Y termina el pasaje diciendo: el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y esa palabra intercede me encantó porque la busqué en el griego original y es la palabra huperentanjano. Rara, ni la escriba, hermano, porque ni yo la puedo casi decir. Pero ¿sabe qué significa la palabra interceder? No es el que estáis diciendo: ay, Señor, ayúdame. No, traduce super intercede. Es decir, a la palabra interceder, en esa palabra en el original se le colocó un prefijo. Es decir, la palabra super, es decir, alguien que intercede con autoridad. Y entonces se lo quiero ilustrar de una manera. ¿Cuántos de los que están acá han practicado algún deporte o han visto a alguien practicar un deporte? ¿Sí? ¿Cuántos han visto un partido de fútbol o las Olimpiadas? Todos estamos familiarizados con el deporte, ¿cierto? ¿Quién es el Espíritu Santo en medio de una competencia? El entrenador. ¿Sabe por qué? Porque cuando el nadador estaba ahí nadando, allá el entrenador, ¿qué está haciendo desde la tribuna? A pesar de que el que está compitiendo no lo está escuchando. Yo no he visto ningún entrenador que esté viendo ahí a su pupilo diciendo: ojalá pierda y quede en último lugar. Ese ni se preparó. Ese llegaba tarde a los... No, ¿qué está diciendo por dentro el entrenador? Vamos, yo lo he visto a usted entrenar, yo sé que usted puede, yo sé que usted... Y por dentro, ahora, el deportista ni siquiera se da cuenta. Usted se imagina ya cuando está jugando la selección Colombia en el Metropolitano con 45,000 personas gritando. ¿Usted cree que los jugadores en un momento de anotar un gol van a escuchar lo que está diciendo el director técnico Lorenzo allá? Nada, porque eso es una gritería. Pero ¿qué está diciendo el director Lorenzo por dentro? Vamos, yo te he visto entrenando y te puse a entrenar. Tú metiste ese gol y por dentro está diciendo: tápela, papito, tápela que usted puede, nade, hágalo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando tú estás en debilidad. El Espíritu Santo, aunque tú no lo veas en ese momento, te está diciendo: yo te he entrenado en el Espíritu y yo te vi vencer. Yo sé que tú puedes sobreponerte a la debilidad. Yo sé que tú tienes las herramientas. Vamos, tú puedes. Y la Biblia dice que son gemidos indecibles, no porque el Espíritu Santo no sepa interceder en español, sino que nosotros en la dimensión de la debilidad quizá no entendemos lo que el Espíritu Santo está diciendo. Pero el Espíritu Santo está diciendo de ti: yo confío en ti. Yo sé que tú puedes cambiar. Yo sé que tú puedes ser distinto. Vamos, que yo te daré la fuerza. Tú puedes. Y cuando tú te unes a esa intercesión, entonces ahí es cuando tú eres fuerte en tus debilidades. ¿Cuántos pueden decir: gracias, Espíritu Santo, por ayudarme en mis debilidades? Él está allí animándote desde la tribuna y Él ya te vio vencedor. Él ya te vio campeón. Así que, mi amado hermano, déjeme concluir en esta noche diciendo que tú no estás solo en la debilidad, que tú sí puedes vencer en la debilidad, solamente que Dios Padre te envió una ayuda extra, y la ayuda de Él, Espíritu Santo. Que lo primero que hace el Espíritu Santo es que Él me ayuda a cumplir la ley de Dios, para que yo no cumpla la ley de la carne. Y lo segundo que hace el Espíritu Santo es que Él me ayuda en mi debilidad. ¿Qué le parece si usted se coloca sobre sus pies? Y yo le voy a pedir en esta noche que nosotros podamos tener un tiempo de oración.
Y vamos a hacer como dijeron los brasileños, vamos a hacer una oración fuerte al Espíritu Santo. Porque tú necesitas tener una mejor relación con el Espíritu Santo. Si no, no vas a poder vencer la tentación.